En el 2022 se conmemoran momentos importantes para una comunidad que siempre ha tenido que luchar por ser reconocida y sobre todo por ser respetada. Hace 50 años tuvo lugar en Londres la primera Marcha del Orgullo. Hace 40 años se fundó en nuestro país la primera organización que defendía los derechos de los homosexuales. Hace 20, la Marcha del Orgullo se realizó por primera vez en el Perú. Hoy día vamos a hablar de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers y más. Es decir, de la comunidad LGTBIQ+. Haremos un recorrido largo a través de distintos episodios de la historia donde podemos identificar claramente la presencia de esta comunidad históricamente invisibilizada. También veremos cómo los movimientos de protesta por los derechos de los homosexuales alrededor del mundo han influido decisivamente en el Perú. Deseo que este programa nos ayude a conocer mejor esta comunidad, a tener menos miedo, a ser más sensibles. Estoy en el Parque Kennedy de Miraflores y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Antes de empezar con el recorrido histórico sobre las luchas de las personas de la comunidad LGTBIQ+, es importante definir ciertos conceptos que probablemente hemos oído, pero que podríamos no comprender con claridad y que escucharemos mencionar constantemente a lo largo de este programa. Estos son sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Sexo está relacionado a la cuestión biológica, a lo que trae cada individuo corporalmente y que hemos asociado con lo que es hombre y mujer en la sociedad. Sin embargo, género es una idea que va un poquito más allá. Como sociedad le hemos atribuido ciertas características, ciertos quehaceres a cada uno de los sexos, digamos, y que esto ha ido variando sustancialmente en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género masculino y femenino, pues la idea del género es todas estas experiencias de la vida cotidiana que decimos que son para niños o para niñas, finalmente, si quieres verlo así. Entonces, el sexo remite a las características físicas de las personas al momento de nacer. Por ejemplo, de acuerdo con los genitales con los que se nace, a una persona se le reconocerá como mujer o como hombre. Por otra parte, el género alude a una serie de atributos, funciones, comportamientos y expectativas de la sociedad con respecto al sexo asignado al nacer. La sociedad peruana nos ha enseñado desde siempre que un hombre es así y una mujer es así. Un hombre es autoritario, se impone, ¿no? Y la mujer es delicada, atiende. Y lamentablemente es como se ha construido socialmente las estructuras de cómo debería ser un hombre y una mujer. Así, se esperaría que a las niñas les guste jugar con muñecas y que a las mujeres les guste maquillarse. O que los niños jueguen con soldaditos y los hombres sean rudos.
Por otro lado, están los términos identidad de género y orientación sexual. La identidad de género hace referencia a cómo se perciben las personas, con qué género se identifican y no necesariamente coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Finalmente, la orientación sexual remite a la atracción física y o emocional hacia otras personas de tu mismo sexo o del sexo opuesto. Ahora bien, podemos retroceder en el tiempo y rastrear la experiencia de lo que ahora conocemos como la comunidad LGTBIQ+, siglos atrás, porque claramente también existieron en el pasado personas, y muchas, que se alejaron del ideal social de la heterosexualidad, fundado en la perpetuación de la especie. De hecho, hay testimonios y vestigios que hablan de la existencia de prácticas no heterosexuales en las sociedades prehispánicas. Y en el mundo antiguo tenemos grandes personajes homosexuales que dejaron una honda huella, como Sócrates, Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. En el Perú antiguo, las relaciones homosexuales han sido retratadas en la cerámica moche o en las descripciones de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega o de Huamán Poma de Ayala, quienes hablaron de, entre comillas, sodomía, bestialidad y otras perversiones. Relaciones, cartas y tratados jurídicos acerca del Nuevo Mundo buscaron reflejar las supuestas prácticas infames de los habitantes americanos acusados de sodomía. Hay que entender un punto muy importante, y es que la clasificación que entendemos hoy día como heterosexualidad y homosexualidad es construida y es postulada a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Antes de eso, la sexualidad está muy relacionada con la cuestión religiosa. La sodomía ya era un pecado. ¿Qué es la sodomía? La sodomía es el acto sexual sin fines procreativos. Esto quiere decir que para las personas en la colonia y en la Edad Media también, la sodomía podría ser practicada tanto entre hombres como entre parejas heterosexuales que no tuvieran el objetivo de tener descendencia, ¿no? Además de sodomía, durante el periodo colonial fue común otro término que hacía referencia a las, entre comillas, desviaciones sexuales entre la población. Este era el llamado pecado nefando, que dio pie a un famoso caso judicial a fines del siglo XVI. Lo que yo he visto es que a finales del siglo XVI, principios del XVII, cualquier personaje de la sociedad podía ser acusado por sodomía. Este es el caso del presidente de la Audiencia de Quito, el doctor Manuel Barros de Semillán, que en 1590 fue acusado de haber cometido el pecado nefando con uno de sus esclavos. Al esclavo le ocasionó la muerte, y el doctor Manuel Barros el destierro de las Indias y el fin de su carrera en el espacio colonial, ¿no? Entonces, la presencia de personas que no corresponden al ideal de la heterosexualidad es clara en poblaciones prehispánicas, en el siglo XVI y posteriormente, por supuesto, de hecho, a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el siglo XVIII, por ejemplo, las autoridades religiosas señalaron que el terremoto de Lima de 1746 fue un castigo divino por los pecados de los limeños, entre los que se incluía el travestismo. Un año después, en 1747, el arzobispo de Lima emitió un edicto donde se prohibía que los hombres se vistieran como mujeres y que las mujeres se vistieran como hombres. También está el caso del mulato Francisco Pro, que en 1803 fue detenido por ir vestido como una tapada. Por lo tanto, la imagen de Lima como una ciudad en la que existían comportamientos sexuales que no se ajustaban a la norma estaba bastante difundida.
Una muestra de ello fue la publicación de una sátira en el diario ilustrado El Mercurio peruano en noviembre de 1791. El título era Carta a los maricones, y en ella la Lima del siglo XVIII fue calificada como una androginópolis, debido a una supuesta feminización y a la fragilidad en el carácter de los criollos limeños. Descripciones sobre la presencia de maricones, ese era el nombre que se utilizaba entonces, también las podemos encontrar en los relatos que se escribieron sobre Lima en las décadas posteriores a la independencia. En el siglo XVIII y mediados del siglo XIX podemos ver casos donde ya se presentan, ¿no?, personas con una expresión y con una forma de verse distinta o, digamos, que transgresoras para el mundo colonial. Y ese es el caso, por ejemplo, de Juan José Cabezudo, que es finalmente uno de los representantes de la extraña sociedad de maricones. Este nombre se lo atribuyó Max Redier, que fue un viajero francés, y él habla mucho sobre cómo es que Juan José era uno de los personajes más graciosos y más entretenidos de la sociedad. Él tenía un puesto de comida y este puesto era muy concurrido, no solamente por la gente para comer, sino también por la gracia que tenía al interactuar con las personas. Maricón ya era una expresión común en los siglos XVIII y XIX y hacía referencia a aquellos hombres que adoptaban conductas y expresiones atribuidas a las mujeres, además de practicar actos sexuales considerados impúdicos. Por otro lado, las mujeres que asumían comportamientos entendidos como masculinos fueron conocidas como marimachos. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. La criminalización de identidades de género y prácticas sexuales alejadas de la norma, no de esta norma, sino de la norma, pues, de la regla, continuó a lo largo del siglo XIX y ya entrado el siglo XX. En el Código Penal de 1863 se incluyó como conducta delictiva la sodomía. Según el artículo 272 de este código, la pena que recibía aquel que era encontrado en un acto de sodomía era igual a la que recibía un culpable de violación. Este código estuvo vigente hasta 1924 y en ese año se promulgó uno nuevo en el que se excluyó cualquier tipo de sanción civil o penal por mantener relaciones homosexuales. En el mundo occidental en general, es desde inicios de la Edad Media que comienza a criminalizarse la práctica sexual no normativa, no heterosexual, digamos. Si esta criminalidad está asociada a un componente religioso. Esto va a durar todo el antiguo régimen hasta más o menos el siglo XIX, donde la criminalización tiene que ver más con una cuestión científica. Llegamos al siglo XX y vemos que en esa época una nueva expresión con la que estamos más familiarizados se había vuelto recurrente. Hablamos de la palabra homosexual. Pero, ¿qué implicaba la homosexualidad? ¿Qué está detrás del uso de esa palabra en ese momento? Se puede referir a la categoría de homosexual como una cuestión más médico-judicial, ¿no? Sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX y principios del siglo XX se universalizó esta palabra denominada como homosexual para identificar estas supuestas expresiones sexuales. Durante todo el siglo pasado e incluso hasta el día de hoy,
La palabra homosexual es la más utilizada para referirse a las personas cuya orientación sexual o identidad o expresión de género se aleja del molde social de lo que debería ser un hombre o una mujer. Y justamente esta categoría se va a ir ampliando, más que todo en el Perú hasta los años 80. Y en mis investigaciones he precisado que la categoría homosexual abarcaba también a las personas travestis, transexuales, homosexuales propiamente dichas, y también a las personas lesbianas, aunque estas también tenían su propia categoría, ¿no? Ya para los años 90, para fines de los 90, comienzos del siglo XXI, ya la categoría comienza a diversificarse mucho más, ¿no? Sobre todo con la denominación LGBT. Ya para los años 2010, ¿no? Yo pude rastrear que la categoría LGBTIQ+, es la que más predomina. Durante el siglo XX hubo cambios esenciales en la relación de los homosexuales con el Estado y también con el resto de la sociedad. Mientras tanto, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGTBIQ+ continuaba. Se desarrollaron en distintos lugares del mundo diferentes movimientos de protesta a favor de los derechos de esta comunidad y la superación de los estigmas que la aquejaban. Este proceso de lucha ganó fuerza especialmente a partir de la década de 1970, con la proliferación de las marchas del orgullo. Se considera un hecho ocurrido en Nueva York a mediados de 1969 como un detonante principal del activismo de las siguientes décadas. El 28 de junio de 1969 hubo una redada en el bar llamado Stonewall Inn, que se ubica en el barrio Greenwich Village de Nueva York, en el cual policías trataron de arrestar a personas que ahora denominaríamos LGBT con la intención de cuestiones morales, ¿no? Esta cuestión de moralidad y buenas costumbres estaba bastante arraigada en el espectro estadounidense y también en el latinoamericano. Son dos personas las activistas más importantes de estos acontecimientos, que fueron Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, ¿no? Las cuales tuvieron este actuar sumamente importante en contra de la policía y tuvieron esta voz que indicó que ya estaban hartas de las represiones policiales bueno, en Nueva York y en los Estados Unidos en general. La redada policial en Stonewall Inn marcó un hito que es recordado año tras año el 28 de junio, día en que se celebran marchas del orgullo en muchas ciudades del mundo. La primera se llevó a cabo en Nueva York un año después, el 28 de junio de 1970. Se dijo en ese momento que llegó a concentrar entre 3.000 y 15.000 personas. Luego, el 1 de julio de 1972, se organizó la primera marcha en Londres. Entonces, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no comenzó con Stonewall Inn, aunque se reconoce que fue un hecho bastante simbólico que empujó la organización de estos colectivos. Y si bien es cierto que los movimientos que surgieron en América Latina en los años siguientes tuvieron mucha influencia de Europa y Estados Unidos, hubo organizaciones locales anteriores que dan cuenta de un desarrollo regional que no es muy conocido. Uno puede encontrar inicios de movimientos LGBT en Argentina, por ejemplo. También uno puede encontrarlo después en Brasil. Entonces son como pequeñas chispas que existían, pero que luego de lo ocurrió en Stonewall y el inicio del Frente de Liberación Homosexual y de otros movimientos, agarra forma y agarra contenido y metodología.
Por ejemplo, el movimiento Nuestro Mundo de 1967, que es uno de los fundacionales en Argentina y en América Latina, ¿no? Que fue antes de Stonewall, que fue en 1969. Regresemos al Perú y trasladémonos a la década de 1970, donde podemos ver iniciativas forjadas dentro de la propia comunidad LGTBIQ para demandar sus derechos. Un caso que llamó mucho la atención ocurrió justamente hacia finales de esa década, durante el gobierno militar encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez. En 1978 fueron 3 travestis que se presentaron a la Asamblea Constituyente exigiendo derechos. Es muy interesante ver cómo es que estas 3 mujeres trans se presentaron y dijeron: nosotros también tenemos un pliego de reclamos, nosotras también queremos decir algo, y nosotros también queremos tener un espacio, una voz dentro de la Comisión de Derechos Humanos. En 1978, Francis Day, Giselle y Damonet fueron a la Asamblea Constituyente, que en ese momento estaba sesionando, para llevar un documento redactado donde exigían derechos humanos para las personas, mujeres travestis homosexuales, que ellas le llamaron, ¿no? La Asamblea Constituyente se formó en 1978 con el fin de redactar una nueva constitución que daría sustento al retorno a la democracia luego de 12 años de gobierno militar. La acción de estas 3 mujeres trans o travestis, que era la expresión usada en ese momento, también captó el interés de la prensa de la época y se reconoce como un momento importante que reflejó una imagen distinta de esta comunidad. Es la primera vez que la comunidad de alguna manera sale representada en la prensa sin ser asociada con una cuestión delictiva, sin ser asociada con una cuestión punitiva, tanto de la policía como de la sociedad. Hicieron muchas burlas en torno a ellas, pero su objetivo fue claro: salieron y se presentaron ante el órgano más importante, el órgano que estaba construyendo la nueva Constitución. También, por supuesto, salió en la primera plana, ¿no? El tercer sexo en el primer poder, le titularon, ¿no? En ese momento. No te muevas, porque volvemos pronto para seguir hablando de historia. El movimiento homosexual de Lima, conocido comúnmente como el MOL, fue fundado en octubre de 1982, en medio de un escenario bastante complicado, tanto por la existencia de muchos prejuicios contra los homosexuales, como por la creciente crisis económica y la violencia política que enlutó nuestro país durante toda esa década. El MOL es la primera organización a favor de los derechos de la comunidad en el país y además se trata del movimiento más antiguo de América Latina que continúa funcionando. Es interesante anotar que el movimiento homosexual de Lima es un poco tardío con respecto a sus espectros latinoamericanos como Argentina o México o Brasil. Entre otros, Óscar Ugarteche y Roberto Miro Quesada fueron 2 de los principales miembros fundadores del MOL. Ellos estaban influenciados por las ideas y el activismo que se había desarrollado en los años previos, especialmente en Estados Unidos y Europa. Roberto Miro Quesada, que era antropólogo, periodista, profesor universitario, él estudió en la Universidad de Chicago durante los años 70, ¿no? Estudió ahí su doctorado en antropología. Y Óscar Ugarteche, quien estudió economía en la Universidad de Londres. Y justamente en sus estancias pudieron absorber todas estas ideas de perfiles de la homosexualidad que se estaban desarrollando.
uno de los primeros eventos del movimiento homosexual de Lima es justamente por el Día del Orgullo, ¿no? El año 84 se pone la obra de teatro El beso de la mujer araña, con el mítico grupo teatral El Teatro del Sol, y acabando la obra se lee un manifiesto sobre el tema del orgullo homosexual, y es uno de los primeros actos del MOL que empieza a congregar a más activistas. Entonces hay una conexión directa entre lo que es el inicio de las marchas del orgullo y el activismo moderno en otras partes del mundo con el inicio aquí en el Perú. Las dos principales demandas del MOL en el momento de su creación fueron lograr el reconocimiento de los derechos civiles de las personas homosexuales, especialmente la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual, trabajando así por un cambio en la mentalidad de la sociedad peruana, que los veía como un mal social. Una característica importante de los primeros años de funcionamiento de esta organización fue la baja intensidad de sus actos de protesta. La diferencia del caso peruano es que el activismo se ve mucho después, ¿no? Justamente por estas cuestiones de miedo, de represión, de culpabilización de la homosexualidad que eran muy presentes en el Perú de los años 80. Recordemos que la sociedad de los años 80 en el Perú estaba marcada por el terrorismo, por una discriminación racial sumamente fuerte. Como dije, para los años 80, el activismo, propiamente dicho como lo conocemos a través de marchas, manifestaciones, presentación de proyectos de ley, etcétera, etcétera, todavía va a ser sumamente reducido. Una de las primeras acciones públicas de protesta se produjo el 1 de julio de 1995. Ese día, un grupo de 26 personas no heterosexuales, muchas de las cuales pertenecían al MOL, hicieron un plantón en el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, en Lima, para exigir el reconocimiento de sus derechos y para llamar la atención sobre su presencia en la sociedad. Esta manifestación fue un precedente importante para la organización de la primera Marcha del Orgullo, que tuvo lugar 7 años después. Con la llegada del siglo XXI, comenzó también la organización de las marchas del orgullo en el Perú. La primera ocurrió en el año 2002. El punto de concentración fue la Plaza Francia, en el centro de Lima. Con el paso de los años, las celebraciones por el 28 de junio se han difundido a lo largo y ancho del país. En el año 2017 tuvo lugar una de las marchas más grandes a la que asistieron reconocidas personalidades de la cultura y la política. La última marcha presencial se realizó en el año 2019, debido, como ustedes ya saben, a la pandemia. Las marchas de los 2 últimos años se han realizado principalmente de forma virtual. Lo que sí ha sucedido, creo yo, desde 2016, los 16-17 empezaron a hacerse las marchas ligadas en su momento al proyecto Unión Civil, pero mientras avanzaron estas protestas empezó a crecer el espectro de la gente que marchaba, ¿no? Empezaron a marchar más, no solamente personas de la comunidad y amigos, sino también aliados externos. Entonces ya empiezas a ver a familias heterosexuales con hijos que están marchando, ¿no? O sea, con bebés. O sea, ya empiezas a ver con un espectro mucho más variado y amplio de la gente que sale a las calles, que es algo que antes no veía. Y para inicios del siglo XXI ya hay como una explosión de estas cuestiones de diversidad, ¿no? Se pueden ver justamente en las nociones de las marchas, cómo han ido evolucionando también el sentido de que estas marchas representan más que todo una fiesta, ¿no? Que obviamente reclaman a las cuestiones, por ejemplo, de las leyes de identidad de género, ¿no? Matrimonio igualitario, que es mucho más contemporáneo, que ya sobrepasa una cuestión de unión civil que se quería a principios de los años 2010. Uno de los avances más importantes que ha traído el siglo XXI en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+,
es el relacionado con una de las demandas originales del MOL, es decir, la prohibición de la discriminación por orientación sexual, a lo que se ha añadido la no discriminación por identidad de género. Desde recuperar la democracia del año 2000, una de las principales banderas que tenía el movimiento homosexual, los activismos LGBT en el Perú, es que se reconociera la no discriminación por orientación sexual. Algo que luego se une con un desarrollo conceptual conforme al momento, la no discriminación por identidad de género. Porque lo que sucedía es que, claro, uno podía interpretar las normas y era evidente que nadie podía ser discriminado. Lo que sucedía en la práctica es que muchas personas sufrían discriminación por el hecho de ser LGBT, y mucha de esta discriminación venía de autoridades, de serenazgo, de policía. La larga lucha contra la discriminación y la violencia por orientación sexual o identidad de género, emprendida tanto por las personas de la comunidad como por quienes los han apoyado en este difícil camino, finalmente rindió frutos en el año 2017. El 5 de enero de ese año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski promulgó un decreto legislativo que tenía como finalidad el fortalecimiento de la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Entonces, lo que se consiguió el año 2017, con una delegación de facultades, fue el decreto legislativo 1323, que colocaba de manera expresa estas categorías no solo en el delito de discriminación, sino también en los agravantes penales por caso de discriminación. Es decir, si alguien era asesinado por ser gay, por ser lesbiana, por ser bisexual, por ser trans, se consideraba que estábamos frente a un crimen de odio. Como también sucedía si es que alguien era asesinado por su color de piel, o si es que alguien era asesinado por su religión. Eran varias categorías las que se incorporaban. Sin embargo, esta norma no estuvo exenta de polémica. Ciertos sectores de la población y del Congreso se opusieron a su aprobación y levantaron su voz de protesta. Generó una reacción de sectores ultraconservadores absolutamente desmedida, ¿no? Donde se hablaba que lo que se buscaba era una ley mordaza, ¿no? Que lo que se buscaba era evitar que ellos pudieran expresarse. No sé si era una confesión de parte, señalando que ellos lo que hacían era discriminar a la gente y querían seguir discriminando con impunidad. Pero en todo caso, el Congreso casi termina derogando esta norma. La norma se salva, creo yo, por el interés mediático y la presión ciudadana que se generó. Y hoy día, finalmente, el 1323 está plenamente vigente. El decreto legislativo 1323 fue, sin duda, un paso adelante en la conquista de derechos por esta comunidad. Sin embargo, la promulgación de esta norma y su plena vigencia hasta el día de hoy no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las normas no necesariamente se cumplen, sino también porque hay otras demandas importantes que el Estado no está atendiendo. Una de estas demandas es aquella de la que se ha hablado muchísimo en los últimos años, y es el reconocimiento del matrimonio igualitario en la legislación peruana. La ley de matrimonio igualitario es una demanda que ha generado bastante resistencia entre sectores conservadores de la política y de la sociedad. En Sudamérica somos uno de los pocos países que todavía sigue sin contar con una ley de matrimonio igualitario, ¿no? Vemos Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, cuentan con ese tipo de normas, y los países que no somos nosotros, Venezuela, Bolivia y Paraguay. El que no haya una ley no evita que nuestra convivencia sea real, que nuestro amor sea real. Lo que sí hace que no haya una ley es que todos los derechos y obligaciones que hay en un proyecto de bien común no se respeten ni se exijan, ¿no? Entonces, si el día de mañana mi pareja cae enfermo, yo no puedo visitar en un hospital, yo no puedo tomar decisiones médicas en casos de situación de gravedad.
las normas de protección contra la violencia familiar no se nos aplica. No se aplica tampoco la posibilidad de compartir un seguro privado de salud, de tener una pensión de viudez, en fin, una serie de situaciones que nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Regresamos con lo último del programa. Otra deuda pendiente es la aprobación de una ley de identidad de género. Para entender mejor esta demanda en el Perú, hace falta retratar la situación de uno de los grupos más vulnerables dentro de esta comunidad, las personas transgénero. Como hemos visto al inicio de este programa, una persona transgénero es aquella cuya identidad y/o expresión de género no se ajusta al sexo que le fue asignado al nacer. También hemos podido observar su presencia en diferentes momentos de la historia, aunque con otros nombres, ¿no? Lo que está claro es que la lucha de las personas transgénero por ser reconocidas y hacerse visibles data de muchísimos años atrás. Antes la sociedad no te decía, y nosotras nos decíamos que éramos travestis, ¿entiendes? Travesti, y yo muy bien, estoy muy bien con este tema del travestismo, ¿no? Y las travestis a lo largo de la historia y acá en el Perú, ¿no? Son las que han tenido que pagar el pato. Mientras que a nosotras la policía nos perseguía en las calles, nos golpeaban. Desde Stonewall en los Estados Unidos, como las marchas que vienen de otros lados del mundo, siempre han sido las mujeres trans, los hombres trans, las drag queens, ¿no? Las personas no binarias, las personas cuya expresión de género no es, digamos, la hegemónica. Creo que siempre han sido ellas las que han salido a marchar primero. En esta imposibilidad de vivir tranquilamente, han tenido que salir a protestar. Aún hoy las personas trans están expuestas a diversas violaciones de sus derechos. Y esto parte de la falta de reconocimiento a un derecho que tenemos todos, y es el derecho a nuestra identidad. Y en el caso específico de las personas trans, a una identidad de género. Las vulneraciones a este derecho provienen de diversos lugares, desde el Estado hasta la sociedad civil, y nacen siempre del miedo, del temor al otro, del temor a lo desconocido, a lo que no es familiar para nosotros. Muchas veces se trata de acciones o conductas aparentemente inofensivas o que nos parecen naturales, pero que en realidad encierran una cierta incomodidad o rechazo a las personas trans. Esto se conoce con el nombre de transfobia. Cuando tú le niegas la identidad de género a una persona, estás incurriendo en transfobia, estás incurriendo en discriminación por identidad de género. ¿Y cómo le niegas la identidad a una persona? Pues no respetando su nombre social o el nombre con el que se identifica, no permitiéndole el acceso a servicios donde está estipulado que entra determinado género, por ejemplo los baños, ¿no? En el baño de damas deberían entrar las mujeres trans, ¿no? Porque son mujeres. Frecuentemente, las personas trans son víctimas de violencia física y en los casos más extremos son asesinadas. La violencia puede proceder, nuevamente, desde el Estado. Lo vemos, por ejemplo, cuando la policía hace una redada, las detiene y las golpea, pero también desde la sociedad. Lamentablemente, los asesinatos son uno de los flagelos que azotan a esta comunidad. Una persona trans que supera los 35 años ya es considerada vieja para nuestra comunidad, ¿no? Y más sabia también. Entonces, este promedio de vida es alarmante realmente por las cifras de muertes, no solamente por VIH, sino también por asesinatos. De cada 3 mujeres trans, una tiene VIH. Una de las principales causas de la muerte de mujeres trans. Lo otro sobre los asesinatos, lamentablemente, como te dije, no hay estadísticas así del Estado que haya dicho, ya, bueno, vamos a investigar cuántas mujeres trans mueren, porque como no existimos en papeles, no existimos para el Estado, no pueden hacer una estadística sobre personas trans. Pero sí sabemos que, por ejemplo, al año
mueren por lo menos 20 mujeres trans asesinadas por sus parejas o a veces por clientes que levantaron en la calle, ¿no? Tristemente, muchas personas trans, especialmente mujeres trans, se ven forzadas a dedicarse a la prostitución por falta de oportunidades laborales. Además, muchas no terminan el colegio, ya sea porque son expulsadas de sus hogares cayendo en una situación de pobreza o por el acoso, el bullying que padecen. Lamentablemente, la sociedad y la realidad, la precariedad de nuestra vida nos obliga a tomar ese camino. Muchas de las chicas trans, por ejemplo, que viven en Lima, vienen del norte, vienen de la selva, de Iquitos, de Pucallpa, de Piura. Entonces vienen acá y ¿qué encuentran? Encuentran una sociedad racista, machista, que no la soporta, no soporta nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No pueden conseguir trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las chicas trans tienen que salir a prostituirse y exponiéndose a todos los riesgos que la calle implica. Y luego estás en las calles, ¿qué haces? Comienzas con el alcohol, terminas con las drogas y tu vida está destruida. Llegas hasta los 35 años con suerte o si no, mueres en las calles. Así es la realidad de las mujeres trans. Frente a esta dura realidad, se ha propuesto la Ley de Identidad de Género como un primer paso, pero uno fundamental, para alcanzar el goce pleno de otros derechos. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, lo más importante de ella tiene que ver con facilitar el procedimiento para cambiar de género en el Documento Nacional de Identidad, el DNI, que como todos sabemos es el principal documento que nos identifica. Y uno de los problemas que tienen las personas trans es que su documento de identidad no los identifica. Porque la persona que tienes al frente no es la misma persona y no es la misma información en la que aparece en el documento. No es el mismo nombre, no es el mismo sexo. El problema está en que para poder cambiar el DNI, las personas trans tienen que irse al Poder Judicial. Y al irse al Poder Judicial, en varias instancias, porque además RENIEC apela siempre, lo que sucede es que tienes que gastar plata, energía, tiempo, por algo que es un derecho. Siento que desde el Estado hay cosas que aún no se rectifican y que son justamente el origen o el germen de todas las violencias que se vienen después, ¿no? El solo hecho de que no puedas tener un DNI que te identifique, o sea, no puede ser que yo pueda, que me resulte a mí tan fácil cambiar mi dirección o mi foto y que un hombre o una mujer trans no pueda simplemente, justamente que ese DNI hable sobre sí mismo, ¿no? Quienes promueven esta ley sostienen que el cambio de género en el DNI debería producirse mediante un procedimiento administrativo, que sería más rápido y requeriría menos recursos, en lugar de uno judicial, que es como funciona hasta ahora. En otros países como Argentina o Uruguay se ha ido mucho más allá. En Argentina, por ejemplo, no solamente tienen ley de identidad de género, ellos tienen también una ley para que el cupo laboral trans. ¿Tú sabes qué importante es el cupo laboral trans? Poder acceder a un trabajo. Imagínate, desde esa perspectiva, una persona trans que pueda acceder a un trabajo es importantísimo. De la misma forma, en la sociedad se reconocen avances en la superación de los estereotipos sobre la comunidad LGTBIQ+. Hemos visto, ¿no?, como muchas personas que no son parte de la comunidad manifiestan su apoyo a esta asistiendo a las marchas del orgullo, incluyendo familias enteras. Yo recién empiezo a ver cambios en las nuevas generaciones, quizás. En las nuevas generaciones que, felizmente, ya en los colegios, por más de que nuestros gobernantes, desde todos lados, legislativo, ejecutivo, todos los partidos conservadores que tenemos, todos están en contra de la educación integral, o sea, hablar de sexo en los colegios, ¿no? Felizmente los jóvenes se rehúsan a eso. Los alumnos, felizmente, hoy están más informados que nunca, gracias a la internet, gracias a las redes sociales, gracias a la representación, ¿no?
A lo largo de los 21 años que tiene Sucedió en el Perú al aire, más allá de los presentadores que haya tenido el programa, siempre se ha regido por algunos principios rectores o ideas fuerza. Por ejemplo, inclusión, identidad, libertad, entre algunos otros. Estos conceptos están de manera transversal siempre en todos los programas que hacemos, más allá del contenido específico que estos tengan. Justamente fueron estos preceptos los que nos motivaron a hacer este programa. Creemos firmemente que a estas alturas del siglo XXI ninguna persona debe ser discriminada ni por su orientación sexual, ni por la ropa que usa, ni por su origen, ni por su posición social, ni por su color de piel. No existe ningún motivo para discriminar a nadie. Más amor, menos miedo. Más amor, menos odio. Nos vemos en la próxima.